Hola, soy Goretti Cázares Onofre y les doy la bienvenida al noveno y último episodio de Comiendo Cultura, un proyecto de Fundar MX en alianza con el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y en esta ocasión con el Dux de Venecia. Ahora estamos en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, y nos acompaña Julio Arellano, que es historiador y cronista de la Ciudad de México. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy contento de platicar, de estar aquí en el Dux. Pues me parece que es una oportunidad única para cerrar este grupo de cápsulas que han tenido sobre comida y ciudad. Claro. Ahora vamos a comenzar contigo platicándonos un poco sobre ti. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? ¿Cuál es tu interés sobre la zona de Azcapotzalco? Bueno, yo me formé como historiador en la UNAM, que es como de donde sale mi método y mi manera de proceder. Ahora me dedico a la investigación independiente y a la divulgación, principalmente a la de la historia de Azcapotzalco, que llevo como unos 10 años más o menos trabajando archivos, emparentándolos con historiografía o con proyectos de actualidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Del siglo XX-XXI. Pero poco a poco me he ido deslizando también hacia el poniente de la Ciudad de México, porque creo que tienen muchos comunicantes. Tal vez no del siglo XIX para adelante, pero los tepanecas que se asentaron en Azcapotzalco también estuvieron en todo el poniente de la ahora Ciudad de México, Tacubaya, Tacuba, Coyoacán, y después hubo una estructura de dominicos, de frailes dominicos, que también estuvo durante el virreinato en el poniente de la ciudad. Eso ha hecho que de repente cuando trabajé en la iglesia de Azcapotzalco, por ejemplo, me salte a la de Tacubaya, porque se construyeron en tiempos muy parecidos y con el mismo constructor, o que de repente para entender algunos fenómenos de Azcapotzalco prehispánico tenga que llegar a Mixcoac, porque estuvieron interconectados. Entonces, Azcapotzalco es como mi foco de interés principal y el poniente de la Ciudad de México es como ese segundo escala en la cual he dedicado un rato de investigación. Ok, muy bien, ahora que nos das esta pequeña introducción de Azcapotzalco, ¿qué nos puedes contar sobre su historia, sobre sus datos relevantes sobre la zona? Bueno, nosotros como que solemos hacer una cronología muy de historia mexicana, historia educativa mexicana, donde hay un prehispánico y un virreinal y un siglo XIX y un siglo XX, que tiene su utilidad, ¿no? Porque sí se emparenta con un montón de procesos. Es cierto que también hemos querido quebrar eso, porque hay cosas que entendemos prehispánicas que en realidad suceden durante los siglos del virreinato o fenómenos que creemos que son muy antiguos y resulta que son más contemporáneos. Pero en el caso de Azcapotzalco, que es una de las 16 alcaldías de la ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal, designa a dos entes territoriales. Uno a la alcaldía en general, que ahora son 111 unidades territoriales, y a su centro histórico. Ese centro histórico es el que tiene una referencia al mundo prehispánico y se data en documentación histórica del virreinato, que fue fundado en el siglo XII con la llegada de los tepanecas. Sin embargo, barrios alrededor de este centro histórico son mucho más antiguos. Tenemos San Miguel Amantla, San Juan Tlihuaca, Santa Cruz Acayucan, Santa Lucía Tomatlán, que por las excavaciones arqueológicas podemos saber que en esta zona ha habido más de 2.000, 2.500 años de habitación humana y constructiva. Entonces, el centro de Azcapo, que es bastante antiguo, no es lo más antiguo de la alcaldía de Azcapotzalco. Y ese podría ser como uno de sus primeros capítulos, que es Azcapotzalco pre-Tepaneca. Después llega un momento tepaneca, donde Azcapotzalco se vuelve el eje de la política de la Cuenca de México. Si Hernán Cortés hubiera llegado 200 años antes, con quien lo hubiera tenido que negociar es con los tepanecas de Azcapotzalco. Y si hubiera llegado 350 antes, hubiera sido con los tenayucos, ¿no? Pero para mí siempre es muy interesante decirlo porque nosotros creemos que el pasado prehispánico se cifra en los tenochcas y claro que tienen un papel único en la historia, ¿no? De la cuenca y después del virreinato y de la construcción de México como nación, pero digamos que los tepanecas fueron los que hicieron esta red política matrimonial
eh, 150 años de que le toca a los mexicas, y después se vuelven tributarios de los mexicas al perder una guerra contra Tenochtitlan y contra los acolhuas de Texcoco. Después, con la llegada de los españoles, pues le toca este proceso de ser un lugar de evangelización, ¿no? Desde su cabecera, va a tener cuestiones de repartición de tierras, le van a empezar a nacer o a aparecer las haciendas, ¿no? Mientras continúan los barrios de tradición indígena, ¿no? Pero ahora con instituciones virreinales. Y cuando llega el siglo XIX, en esa transición a la independencia, tal vez hay un evento que sobresale mucho, que hubo una acción de armas que sucede un mes antes de la consumación de la independencia. Sin duda, se ha llamado mucho, o se le ha nombrado la última batalla de la independencia. Sin embargo, también sucede otro enfrentamiento 15 días después en Durango. Pero fue la acción de armas más cercana que tuvo la Ciudad de México durante todo el proceso de independencia, ¿no? Todo pasa en Michoacán, en Guanajuato, en Guadalajara, ¿no? En Veracruz, en los puertos, y parece que sí tuvo un impacto en cómo fue percibido pues estos últimos días antes de la entrada de los trigarantes. Entonces Azcapotzalco se vuelve ahí muy importante para estas narraciones de culminación de la afrenta entre españoles y independentistas, trigarantes. Y en el siglo XIX, pues bueno, le va a pasar como entre etapas de decadencias hasta que llega el porfiriato y vuelve a tener pues un papel prioritario. Porfirio Díaz tiene atención en esa población como en muchas otras, pero no a todas, ¿no? Que eso es como lo distintivo. Azcapotzalco llevará como apellido de Porfirio Díaz. Llegarán las haciendas del siglo XIX, que no son las mismas que las virreinales, ¿no? Luego las confundimos o las asimilamos iguales. Y con la entrada de la Revolución Mexicana se vuelve un municipio, como los otros 16 que seguimos conociendo, y durante estas etapas podríamos decir que hay cosas muy en común. Fue agrícola, su cercanía con la Ciudad de México hacía que a veces fuera de descanso, pero que tuviera servicios a veces emparentados con la ciudad, por ejemplo un tren de mulitas que después fue eléctrico. Lo que sí fue un parteaguas es que a mediados del siglo XX empiezan fenómenos urbanos muy grandes a Azcapotzalco que lo dotan de otra identidad. Por ejemplo, llega la refinería en terrenos de lo que eran del pueblo de Santiago Huizotla. Y esa refinería hizo que muchos pobladores, pues de clases medias o de clases altas como las de Clavería, decidieran abandonar la alcaldía. En paralelo, o más bien, sí, en paralelo al poniente de la alcaldía, van a hacer una zona industrial, que es la de Vallejo, que permeó en el imaginario, convirtiendo a Azcapotzalco en una zona industrial, cuando había sido agrícola toda su vida. Y todavía hasta los años 70, muchísimos de los barrios conservaban lugares de cultivo, milpas, pero le pasa este fenómeno urbano que le pasó a la Ciudad de México. Cada espacio vacío se volvió un lugar para construir, para crear una unidad habitacional, para los nuevos negocios, que se emparentó con el imaginario de Vallejo, y todavía a la fecha mucha gente nos dice que Azcapotzalco es un lugar industrial, cuando casi toda su vida fue agrícola. Claro. Entonces, digamos, esa sería una de esas síntesis que sí o sí no lo parecen, porque están llenos de datos, pero que nos dan como un eje rector, pues, de cómo han sido los cambios arquitectónicos, sociales, administrativos, de un territorio llamado Azcapotzalco. Sí, claro, ahorita que nos pintas esta imagen de cómo fue pues creciendo y desarrollándose Azcapotzalco, ¿tú cómo describirías pues la evolución en cuanto al territorio y la arquitectura de esta zona dentro de pues el Valle de México, básicamente? Yo creo que luego pasa que nosotros nos imaginamos la historia como estas muñecas de Matrushka, ¿no? Donde hubo una chiquita y después hubo una grande y que una se encima a la otra. Yo pienso que luego tiene que ver más con un fenómeno de acordeón. O sea, tengo la impresión, porque no es algo que yo pueda probar, ¿no? Pero es una inferencia de que el Azcapotzalco prehispánico en algún momento tuvo que haber sido más amplio, ¿no? Dado que fue cabecera de
de tributo, ¿no? De territorio, de confederación, y que tuvo momentos históricos donde Azcapotzalco se retrajo, ¿no? Tal vez a las células de cada uno de esos barrios. Lo interesante es eso, que siempre estuvo muy urbanizado, ¿no? O sea, hay lugares o hay otras zonas de la Ciudad de México que pues está el registro de que son 4 pueblos, 6, 8, y que de repente se duplican porque han crecido la población o porque llegan las colonias. Pero en Azcapotzalco, por lo menos, está registrado para el 17-18 estos 27 barrios, y que muy probablemente son de herencia prehispánica. Entonces quiere decir que hubo muchísimas acto urbano que de repente fue o muy chiquito o fue muy amplio. Yo siento que el cambio drástico tuvo que haber sido en el siglo XX, aunque claramente, pues, por ejemplo, las iglesias virreinales, pues tuvieron que haber sido un contraste real con las construcciones prehispánicas, de las cuales sabemos muy poquito. ¿Por qué? Porque cuando Azcapotzalco pierde la guerra con los mexicas de Tenochtitlan y con los acolhuas de Texcoco, pues las narraciones dicen que se destruyen los templos, que se destruyen los palacios, y aunque sigue siendo un pueblo de indios, un altépetl, pues no sabemos cuál es la infraestructura urbana, ¿no? Con el virreinato, lo que sí sabemos y conservamos, pues es la Catedral de Azcapotzalco y veintitantas capillas dominicas, lo cual hace un patrimonio único dentro de la Ciudad de México, porque hay muchos que conservan las capillas del 19 o solo la principal del 17, del 18. El 16 siempre es muy raro, ¿no? Todo el mundo quiere que sea lo más antiguo. Y hay, ¿no? Unas de finales del 16, pero digamos, pues muchas se modificaron en el 18. Pero Azcapotzalco, ciertas trazas, su vida agrícola, y que fueron apareciendo ciertas edificaciones según la etapa histórica. Y que en el 20 es donde tenemos este cambio drástico de estilo de vida, de negocios, transportes, supresión de espacios agrícolas, vegetales, verdes, ¿no? Que es una constante de las ciudades. Entonces, cambios, primero drásticos según el momento histórico, yo creo que luego lentos, y que en el siglo XX pues cambiaron de velocidad. Evolución, yo utilizo poco la palabra porque además de que es un concepto de la biología, tiende como a la idea de la mejora. Y no es que no se haya mejorado muchas cosas, pero es cierto que históricamente luego tenemos como momentos cúspides, ¿no? Arquitectónicamente, que eso tendría que decir que hubo justicia social o otros fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, en Azcapotzalco creo que la tendencia de lo agrícola a lo industrial y de los fenómenos lentos a los muy drásticos. Ahora que estabas hablando del patrimonio, relacionándolo un poco con esta percepción convencional que se tiene de Azcapotzalco como una zona industrial, y ahorita que mencionas lo del patrimonio, ¿qué nos puedes decir del patrimonio de Azcapotzalco y por qué es importante difundirlo, ¿no? Porque creo que poco se habla sobre justamente el patrimonio arquitectónico porque se tiene esta imagen de que Azcapotzalco es una zona industrial. A mí me gusta mucho como entrecruzar la idea de patrimonio con historia, porque uno sin otro se vuelven conceptos bien complicados o muy radicales, me explico. El patrimonio pues tiende a ser las herencias que obtenemos de otras generaciones, y creemos que esas herencias todavía son útiles, ¿no? Entonces cuando decimos, tu abuela te dejó este patrimonio, puede ser desde algo físico como su casa, ¿no? Hasta su manera de cocinar, ¿no? O sus valores, ¿no? Es el patrimonio de la familia. Y entonces lo que quiere decir es que te heredaron algo que te es útil, valioso, rico, importante, ¿no? El asunto es que el patrimonio se ha tendido a materializar pues sí, como a pensar que es lo físico o lo palpable, lo medible, y sabemos que además en tradiciones como la mexicana el patrimonio es en muchas cosas, en cómo hablas, en cómo vistes, en cómo quieres, en cómo te relacionas, ¿no? Y entonces ahí es el momento en que aparece la historia, porque además hay patrimonio que desapareció, tanto material o inmaterial, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la historia? Hacerte ver que ese patrimonio que tienes, uno, tal vez no fue el único. Dos, fue parte de un proceso. Y tres, también fue parte de una selección. No solo llegó lo mejor, ni lo más bello, ni lo más importante.
Luego llegó lo que se decidió de conservar. O sea, el gobierno es muy sectario con ello. O sea, hay cosas que le dejó de importar al gobierno del 19, ¿no? Como los ranchos o como cierto tipo de materialidades, ¿no? El barro o las cuestiones textiles o cosas que parecían precederas y nadie las protegió. Eran valiosas muchísimo y sobre todo ahora que tenemos este gozo por, ¿no? Atesorar casi todos los aspectos de la vida humana. Pero digamos que la historia es la que nos permite contextualizar por qué llega ese patrimonio, qué tan valioso es o en qué sentido es valioso. Porque de entrada diría que todo es valioso, pero tal vez por diferentes razones. A veces es valioso porque es único, a veces es valioso porque es caro, a veces es valioso porque es una manera que evidencia cómo ciertos grupos convivían, ¿no? O creaban o algo por el estilo. Entonces, el patrimonio de Azcapotzalco en algún momento se quiso redireccionar a la parte industrial. En los años 70 el gobierno era, bueno, desde los años 40 que aparece Vallejo, ¿no? Y que una buena parte del Producto Interno Bruto del país se hizo en ese pedacito del territorio, pues de repente parecía que lo mejor que se podría decir es que Azcapotzalco era la vanguardia, la avanzada, ¿no? Con la tecnología. Y de hecho el glifo de Azcapotzalco de esa época es una hormiga como robotizada. ¿Por qué? Porque hay mucho uso también en el futuro, ¿no? Eso uno ve a las ciudades como Qatar o como estas cuestiones de que van a construir una sola línea, que la promesa es el futuro, no el pasado, porque uno elige qué es lo que quiere promocionar de sus zonas o de sus herencias. Y eso contrastaba pues con toda la vida histórica, social, arquitectónica de Azcapotzalco, que aunque la zona industrial es valiosísima, porque lo es en términos económicos, sociales, ¿no? Arquitectónicos, ahora se valora mucho las naves antiguas, ¿no? Las 40, 50, ahora ya también hay una protección de ese tipo de arquitectura, pero como que desplazó o hizo olvidar algunas otras. Y eso es lo que suele pasar, que pareciera que solo hay lugar para una, cuando en realidad podríamos hacer estos diálogos complejos. Entonces, cuando hablamos de capillas dominicas, cuando hablamos de asentamientos o caminos prehispánicos, cuando hablamos de industria contemporánea, en conjunto evidencia lo complejo y lo rico de un patrimonio, en vez de solo promocionar o exaltar uno, ¿no? Entonces, Azcapotzalco me parece que es muy valioso porque permite hablar de esas complejidades, que a mí es lo que me gusta más, que entender que hay muchas cosas que no siempre son las que pensamos, no siempre son las más antiguas, que tampoco son las únicas, pero son valiosísimas. Porque si uno tuviera que ser único o el más antiguo de algo, pues entonces ya no tendría sentido nuestra existencia y eso no es cierto, ¿no? Uno no es ni el más antiguo de su casa, ni es el único de su escuela, y aún así es una persona que valdría la pena, ¿no? Pues escuchar, entender, respetar, etc. Entonces, bueno, todo eso para decir, sí, el patrimonio escapó, es amplísimo y me parece que es muy valioso por complejo. Sí, claro, o sea, y justo ahorita que comentas esto que no debe existir como esta competencia o que uno exista que uno no exista para que el otro exista. Ahora haciendo eso, ese mismo concepto, esa misma idea a una escala territorial mucho más grande, ¿cuál consideras tú que es la relevancia de Azcapotzalco para la Ciudad de México? Y fíjate, creo que una de las palabras claves que usas es eso, que ahora en esta recuperación de los patrimonios y las historias, también hemos tendido a competir, ¿no? O sea, como quién tiene más, quién es el más antiguo, quién fue el primero, ¿no? Y luego pues andamos buscando como el dato que nos lo permita. Y luego sí existe, o sea, eso que digamos no es para anularlo porque a veces es cierto, ¿no? Tenemos claro que ahí fue esta primera edificación, después de este pueblo llegaron otros más. Y entonces, de entrada yo pensaría, ¿es valioso? A ver, sin que suene muy cursi, porque existe, ¿no? Es decir, en esa idea de que ahora todo nos tiene que ser valioso, ¿no? Porque ahora también las colonias de los años 20, ¿no? Las unidades habitacionales de los 70 y seguramente todo ese modelo del siglo XXI generará cierto interés y emotividad, ¿no? En unos años. Pero ya siendo también como más sensatos, es decir, bueno, ¿por qué hay que estudiarlo, investigarlo, protegerlo, divulgarlo? Es porque en algunos momentos nos permite contrastar una historia ya muy
establecida, por ejemplo, del mundo prehispánico. Nuestra mexicanidad está muy cercana a una mexicanización de la historia, es decir, de la historia mexica, que sin duda es importantísima, fue clave, fue la que se encuentra con otro mundo, ¿no? Con el mundo europeo, pero había cientos literalmente de otras, ¿no? Que sabemos que el mundo maya era distinta, que el mundo purépecha era distinta, pero que inclusive en la cuenca, los chalcas, los ochimilcas, los tepanecas, los acolhuas, los otomís, no eran mexicas, no tenían las mismas estructuras sociales o administrativas o religiosas o culturales, y que en el momento en que todo se mexicaniza, pues se olvidan esas variables. Y entonces lugares como Azcapotzalco, Tacubaya, Iztacalco, nos vienen a diversificar el pasado prehispánico que es urgente hacer. Sí. Después viene a ejemplificar cómo se hacen de manera particular grandes fenómenos como el arte virreinal. Digamos, hay tendencias, hay reglas, hay escuelas o academias, pero es muy interesante cómo las poblaciones o se acercan a ciertos fenómenos estéticos o a ciertas representaciones, por ejemplo, de santos, se las apropian y luego las vuelven cosas únicas, ¿no? El Niñopa en Xochimilco o en Azcapotzalco, que hay procesiones antiquísimas que seguramente tienen que ver con caminos y procesiones prehispánicas, o el hecho de que conserve tantas capillas, pues hace que la población de Azcapotzalco esté como interactuando con un patrimonio que tal vez en otros lugares existe menos o existe de otra manera, ¿no? Entonces, creo que esas son las dos grandes aportaciones que me vienen a la mente de Azcapotzalco, o complejizar o diversificar, y no como un espejo, no como un reflejo desgastado del centro, porque de repente la idea es que el centro irradia todo y todos los demás como que entendemos que es ese centro y lo hacemos a veces un poquito bien y a veces un poquito mal. Y a veces pasa porque hay alguien que hegemónicamente desde ahí manda esa instrucción, ¿no? Quiero que todo se vea así. Pero es cierto que las periferias muchas veces son centralidades, ¿no? De ideas, de gustos, de tendencias. Y creo que ahora lo que estamos rescatando desde lo que llamamos los alrededores de la Ciudad de México. A veces somos otra cosa, ¿no? En términos ecológicos, sociales. O sea, hay fenómenos que solo pasan en Azcapotzalco, ¿no? Y ahora vale la pena contrastarlos con los de la ciudad. Claro, sí, ahorita, bueno, esto que nos cuentas que justo amplifica y también diversifica la historia de la Ciudad de México y también pues del país en general. Y me gustó mucho el concepto que dijiste ahorita, un fenómeno único o un fenómeno de un lugar, pues, estamos en el Dux de Venecia, que es un lugar que solo encuentras en Azcapotzalco, que al igual que muchas cantinas en la Ciudad de México, pues tienen su carácter, su propia historia y pues tienen sus propios productos, ¿no? Sus propias tradiciones. Es una cantina que pues es muy reconocida acá en Azcapo. Y hablando, hablando sobre el patrimonio también y el territorio, que es de lo que empezamos hablando, de esta gran síntesis y escala de Azcapotzalco, ¿cómo tú relacionarías el territorio con la comida? Por ejemplo, relacionándolo con el hecho de que estamos acá en el Dux de Venecia, ¿no? Y que tiene también su propia historia. Pues fíjate que yo, de un parteaguas, yo para entender a Azcapotzalco fue a través de una investigación que pude hacer con Enrique Escandón y el archivo del Dux de Venecia. O sea, yo cuando empezaba a tratar de tener un panorama, ¿no?, de Azcapotzalco, me salía todo muy esquematizado. O sea, me salía como si algo había pasado en el centro, aquí había una Azcapotzalco y igualito, ¿no? Solo que con sus personajes, pero eso se sentía como muy apretado, ¿no? Y de repente había pruebas de que decían, pero bueno, pero aquí no queda tan claro, ¿no? Si pasó o no pasó esto. El asunto es que cuando yo empiezo a trabajar con el archivo del Dux, ¿no? Y a platicar con Enrique Escandón, de repente las experiencias particulares me hacían eco en eso que yo muy abstractamente llamaba historia de Azcapotzalco.
¿no? O sea, decía, es que Azcapotzalco se industrializó, es que Azcapotzalco no había, pues eso, llegaron los obreros y llegó la electricidad y llegó el tren y llegaron los autos y de repente veo una foto icónica del Dux de Venecia donde llegan todavía los comensales a caballo, ¿no? Y Enrique me empieza a contar cómo su abuelo, ¿no? Todo era un gran jinete y además historias pues muy increíbles alrededor de él, ¿no? Y las usanzas o el uso del caballo. Y yo dije, claro, es que haya llegado el tren no quiere decir que hayan desaparecido los caballos, ¿no? O sea, no pasa ahora y no pasaba antes. Ujú. Eso también después me permitió conocer cosas que yo no entendía. Hay veces que las fuentes no nos dan para más y empezamos a inferir, a suponer y a veces pues a echarle jiribilla, ¿no? O sea, de ahí nacen pues muchas leyendas y gustos. Pero de repente pues pensábamos sí como había una vida comercial y entonces eso nos hacía pensar en el mercado y dónde estaba el antiguo mercado y entonces investigarlo y de repente una pregunta concreta salida de un archivo de cantina nos permitía reflexionar la zona. Y creo que eso es lo que pasa, que los fenómenos concretos, que las prácticas humanas, que las relaciones sociales permiten luego hacer las preguntas correctas para entender nuestros entornos. Pero cuando es al revés, suena súper duro. En Azcapotzalco no había, solo había mercados, ¿no? Y tú piensas que toda la gente iba a hablar de mercados o trabajaba en un mercado y resulta que seguramente el 99% de las personas no sabían, ¿no? Pero si es de abajo la pregunta, si había cantinas, cómo se suministraba la cantina, qué vendía la cantina, quién venía a la cantina, y toda la pregunta me parece que sale más orgánica. En Azcapotzalco hay unas tradiciones muy complicadas o muy precisas como en lo que era Magdalena de las Salinas, como todavía era orilla del lago y era muy salitroso, había mucho mosquito y entonces el huevo del mosquito, que es como pues, el caviar, pero ¿no? de mosco, todavía se come y se comen para ciertas fechas. Y dices, claro, eso tiene que ver con su contexto geográfico, climático, ¿no? Que además, pues nosotros como gente de urbe conocemos muy mal, ¿no? Tipos de árboles, de vegetación, cuando se cosechan, cuando se cultivan, pero además existían esas otras de comercio, de impuestos, de normativas. O sea, yo entendí mucho eso, o aprendí mucho eso con el Dux, que no solo había una ley federal una constitución y una del Distrito Federal, sino que hay de establecimientos y para cantinas y para construir y destruir, que los arquitectos en el mundo contemporáneo lo entienden, ¿no? Y los de a pie de repente uno dice, bueno, cualquier edificio pudo haber sido mercado, cualquier espacio pudo haber sido cantina, y no, ¿no? Había como de por medio, entonces por eso es tan emocionante que sí se escojan estos espacios para pensar y reflexionar los territorios. Sí, pues muchas gracias, Julio, por esta plática tan rica y el conocimiento y reflexiones que nos compartes, que pues ojalá que no solo nos sirvan a nosotros dos, sino también a toda la gente que nos está viendo en esta última cápsula de Comiendo Cultura. Y muchas gracias por acompañarnos en este proyecto. A ti, Goretti, a Fundar, a la arquitecta Bustamante, que siempre sé que anda por ahí. Y bueno, pues ahí cualquier cosa de Azcapotzalco, estamos en Historias de Azcapotzalco y pues siempre es bien emocionante platicar sobre este territorio. Muchas gracias, Julio. Ahora nos encontramos con Enrique Escandón, él es el dueño del Dux de Venecia y nos va a contar un poco sobre la historia del establecimiento. Muchas gracias, Enrique, por recibirnos acá. Al contrario, Goretti, bienvenida, un placer que estés aquí con nosotros. Sí, bueno, qué gusto estar acá y bueno, díganos quién es usted, por qué maneja el Dux, cómo surge. Ok, soy Enrique Escandón, soy actualmente quien dirige el Dux de Venecia. El Dux de Venecia, bueno, es la cantina más antigua de Azcapotzalco. No solo cantina, sino también el establecimiento más antiguo de Azcapotzalco. Tenemos 145 años trabajándolo. ¿Me veo bien conservado? No, realmente la realidad es que he estado en mi familia desde 1869. Yo soy la cuarta generación que lo está ahorita manejando, ha pasado de generación en generación. Mi tío bisabuelo, mi abuelo, mi padre y ahora lo manejo yo. Uh-huh. Y ahora, pues contarnos un poquito sobre la historia del Dux, cómo surge, cómo ha ido creciendo, por qué no solamente cantina, sino también establecimiento. Azcapotzalco es actualmente parte de la Ciudad de México, pero durante muchos años no lo fue.
durante muchos años Azcapotzalco era una municipalidad, un pueblo, un barrio cercano a la Ciudad de México, ¿no? Eso dio origen hay un fenómeno muy particular en Azcapotzalco. La cercanía con la Ciudad de México en aquel entonces era solamente de unos cuantos kilómetros. Estamos hablando que el Dux, los primeros Escandón que vienen y lo fundan, fue en 1869. Es en la familia, la historia familiar. Tenemos pruebas, ¿no?, de que ya para 1875 el Dux ya existía. Estas pruebas son libros contables. Mi padre, mi abuelo y mis ancestros nos gusta guardar cosas. Ellos empezaron a guardar los libros contables, ¿no? Tal vez porque era como, digo, no teníamos, ahorita tenemos todo en un disco duro, ahí guardamos todo, lo tenemos en el teléfono, lo sacamos y lo checamos. En aquel entonces hay que pensar que para recordar que habíamos comprado el año pasado y a qué precio, pues teníamos que echarnos un clavado en un archivo. Ello dio origen a que guardaran estas cosas. En sus orígenes, el Dux de Venecia era una tienda de ultramarinos y forrajería, ultramarinos finos, lo cual lleva una connotación en cuanto al término. Ultramarinos finos en la época era un lugar donde se encontraban productos de importación. No encontrabas, no como una tienda barroca, ultramarinos finos. Eran productos caros, productos que generalmente venían de Europa, ¿no?, como lo demuestran las listas de compras y lo que la gente compraba. La familia llega a Azcapotzalco porque no era la Ciudad de México, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Era un lugar cercano a la Ciudad de México, pero que no era una gran ciudad. Era algo más pequeño, ¿no? Lo has tenido oportunidad de ver, eran un par de cuadras, estamos ubicados en el centro, y tal vez ese acordeón, esas cuadras que tenía Azcapotzalco, pues era una población muy, muy pequeña. Una ciudad, un pueblo agrícola, era eminentemente agrícola, ¿no?, sin duda por el tipo de productos que se vendían, una población boyante, con posibilidades económicas. ¿Por qué? Porque en las listas vemos productos que son de delicatessen para la época, ¿no?, productos importados sobre todo. La ley de aquel entonces permitía, y voy a hablar del periodo de 1869, 1870, a la época en donde se funda el Dux de Venecia como cantina. Permitía, ¿no?, que bajo un mismo techo, bajo una misma estructura, operara una tienda de abarrotes, una chocolatería, una panadería y era una dulcería. La única restricción que ponían es que hubiera una zona específica para atender a cada cliente. En un mismo mostrador había una zona en donde iba alguien y decía, pues yo quiero comprar pan. Se pasaban a la otra, voy a comprar chocolates. Se pasaban a la otra y voy a comprar abarrotes. Estábamos ubicados, tenemos la misma dirección, la misma ubicación, nada más un edificio más moderno. Había portales, eran unos arcos. La gente acostumbraba lo que compraba, se salía a comer en los portales. Mi abuelo fue el que decidió empezar a poner algunas mesas en la parte exterior para que la gente ahí consumiera sus productos, ¿no? Y no necesariamente se les salía, se servían, ¿no? La gente compraba el jamón, compraba el pan, salía y ahí consumía. Fue hasta 1920, en donde la ley de la ciudad especifica que ya no podía existir este multigiro. Se divide la Dux de Venecia, la cantina, ya operaba como cantina por los productos que se vendían, se queda en nuestra ubicación y con el nombre. La tienda persistió hasta 1966 en unos locales más adelante, en la acera de enfrente, llamándose El Mundo de Colón. Por eso te digo que somos la cantina más antigua de Azcapotzalco y también el negocio más antiguo de Azcapotzalco. Claro, claro. Y también pues muy, muy famosa dentro de Azcapotzalco y también en la Ciudad de México, pero ya habiéndonos contado la historia de cómo se fue pues creando y también desarrollando el establecimiento, ¿por qué cuál es la relevancia de el Dux de Venecia para Azcapotzalco? Viene con la misma
familia, ¿no? Y te digo por qué, porque traspasamos lo que para la familia es en administrarla, como también para la familia de Azcapotzalco, de las familias de Azcapotzalco. En Azcapotzalco hay un sentido de pertenencia muy fuerte. Una de las pruebas que hay es de que tenemos nuestro propio gentilicio, nos llamamos chintololos a los que estamos en Azcapotzalco, ¿no? Eso significa que la gente de Azcapotzalco a la fecha tienes el sentido de pertenencia de aquí. Vas a los lugares locales, estás en los lugares locales, no nos hemos movido de nuestra ubicación en 145 años, seguimos en el mismo local, vemos que llegan familias, se ha repetido constantemente este hecho, de que dicen, es que yo vengo aquí porque aquí venía mi abuelo. Mi papá, la primera cantina a la que me trajo fue esta, ¿no? Es la cantina de Azcapotzalco. Mantenemos las tradiciones de lo que es una cantina auténtica en cuanto a nuestra atención al cliente, el tipo de comida que vendemos, bebidas originales y pues bueno, obviamente la publicidad que hacemos y de brindar al cliente un servicio que le gusta. La gente se siente en el Dux de Venecia, que está en Azcapotzalco, que está en su casa y que está en un lugar cómodo. Eso claro. Hace que la gente venga para acá. Sí, claro, y ahorita que lo mencionas sobre pues los productos que ofrecen y también que hay tradición y que es un negocio familiar, ¿de dónde surge la oferta pues, gastronómica y también de bebidas que dan acá en el Dux? Encontramos que la lista de productos que tenía la tienda eran los mismos productos que se utilizaban para la cocina. En México, ¿cómo surge la comida de cantina? La comida de cantina tiene peculiaridades, son platos sencillos, platos libres de esnovismos, libres de pretensiones. La razón de ello es muy, muy simple. La ley no permite en México que las mujeres entren a una cantina hasta 1982. ¿Qué significaba eso? No solo como comensales, no solo como clientes, sino también como trabajadores, como colaboradores. Todo el personal que trabajaba en una cantina eran hombres. En la cocina, los que cocinaban eran hombres. En sus principios, en casos el de mi abuelo, pues bueno, gente que sí cocinaba, pero ¿qué tenías que cocinar? No podías tampoco cocinar cosas muy elaboradas. Lo que había en tu bodega, aquí teníamos la tienda, entonces era lo que se cocinaba. Algunos productos pueden parecer muy exóticos, comunes para la época, y que te digo, vamos a encontrar en esas recetas. Algunas de las recetas seguimos utilizándolas con adecuaciones. Por ejemplo, encontrábamos que en las listas de compras y las listas de inventario hay camarones enlatados, salmón de Alaska, muchos vinos importados, sobre todo de España, sidra por los orígenes de nuestra familia, que es asturiana, muchas semillas, especias, obviamente carne, porque también había una zona atrás de donde estábamos ubicados en ese entonces, que eran corrales, donde había cierta matanza y venta de animales. Eso da origen a recetas muy peculiares. Tenemos las tortas de cantina. ¿Qué es lo más fácil que puedes hacer? Y vamos a hacer la analogía, ¿no? Porque es válida hacer cierta analogía aquí, cierta comparativa, de la historia del sándwich. El sándwich fue un alimento rápido en donde había que entre 2 rebanadas de pan ponerle algo. No hay, a pesar de que hay pan de caja en México en esa época, era el bolillo, porque también era panadería, entonces teníamos teleras, teníamos bolillos, baguette. Partir la baguette, ¿qué tengo en la cocina? Pues tengo pulpo en su tinta, tengo carnitas, tengo cochino pibil, tengo de los sándwiches de carne tarta, las tartas tengo carne cruda, le preparaban ahí limón. Esos productos que estaban a disposición era lo que se le ponía al pan. Otros productos, recetas originales de España también, comida española en las cantinas es muy común por el hecho de que muchísimos, si no es que casi todos los dueños de cantina eran españoles. Los españoles, ¿cómo se llama? Llegaron no a la Ciudad de México, llegaron a los pueblos alrededor, porque no era esa gran ciudad, ¿no? Era un lugar más tranquilo. En España se acostumbra mucho el caracol de tierra,
¿no? O el escargot, cocinarlo. En México, pues bueno, tenemos el caracol, pero a lo mejor no tenemos las salsas que había en España. Pero sí que pues tengo mole, pues echar los caracoles en el mole, ¿no? Surge esa creatividad de acuerdo a la necesidad de lo que tienes en ese momento. Claro. Y de ahí nacen muchísimos de los platillos que tenemos acá. Y luego también, como lo dice, es comida de cantina que no solamente de las cantinas de Ciudad de México, pero también como el sello gastronómico del Dux, ¿no? ¿Y qué nos puede contar sobre las bebidas? Además de las bebidas tradicionales que encuentras en cualquier lugar, va surgiendo. La cantina tiene el fenómeno de que hay una cordialidad en este trato con la clientela, probablemente porque como eran puros hombres en sus orígenes, pues ya podrás imaginarte la carencia de cierto sentido común porque no había mujeres para expresar las cosas como llegaban, ¿no? Lo cual no significa que sea vulgar, nada más significa que sea mucho más abierto y sin buscar ser políticamente correcto con una mujer porque no entraba, ¿no? Uh-huh. De ahí también surge la idea de qué cantinas, de qué productos, ¿cómo se llama bien? Pues también cócteles más fuertes, cócteles más derechos, los tequilas, cosas como la piedra, o que es para quitarse una resaca, o nuestra versión que se llama prodigiosa, que también viene de en uno de los viajes que mi abuelo hacía, encuentra en el Estado de México un licor de hierba. Se llama Prodigiosa, es un licor del Estado de México, hecho a partir de una hierba del mismo nombre. Lo traen y lo empiezan a servir aquí. Él iba de repente al Estado de México con cierta frecuencia, traía el licor, después ya dejó de ir a sus asuntos allá, pero seguimos consumiendo este licor. Se fue adaptando a las necesidades por los licores que había y hoy tenemos un compuesto que se llama Prodigiosa, que utiliza de base este producto, el licor de Prodigiosa, utiliza también vodka, utiliza tequila y anís. Hacemos una declaración que es para esas crudas, ya cuando tienes una resaca general. También hay otra de nuestras bebidas más típicas, que tal vez es la bebida representativa del Dux, es el cóctel del Dux, que se llama el limón. El limón es una mezcla de limón entero, hierbabuena, un refresco para relajar suavizar el sabor, y también, ¿cómo se llama? Se licúa todo. Esa surge por un cantinero del 1965 que teníamos, que se llamaba Juan Casarín. Él preparaba para el consumo interno un agua de limón, donde agarraba el limón, lo partía, lo machacaba, lo licuaba un poco, le agregaba hierbabuena, azúcar y agua de sifón. Esa era una de las ¿cómo se llama? Características. No había tehuacanes, aguas minerales embotelladas, y eran sifones, ¿no? Lo echabas, servías, eran aguas gasificadas. Un cliente un día ve y dice: oye, tengo mucho calor, quiero algo fresco. ¿No? Le dice: a ver, dame una agüita, una de esas madres que toman ustedes, ¿no? Pero le dice: pero sí quiero que le pongas algo. Cada época ha definido una bebida, un mezclante específico. En los años 60, la bebida que estaba muy en moda en México para coctelería era la ginebra. Se comenzó en ese entonces a preparar con ginebra. Van avanzando los tiempos. Actualmente la bebida que se usa más para coctelería pues es la vodka. Se utiliza vodka, pero también abrimos el panorama, el abanico a nuestros clientes para que si quieren ponerle mezcal, le pongan mezcal, que está ahorita de moda otra vez el mezcal, tequila, ron, ¿cómo se llama? Ron blanco, obviamente, ginebra, vodka, etc. Los límites los pone el cliente. Claro. Y esa es una bebida exclusiva del Dux. Nace aquí, es un producto registrado por nosotros, entonces, bueno, el nombre de comercial de limón solo lo vas a encontrar aquí. Muy bien, entonces ha de ser alguno de los productos por los que la gente viene, ¿no? Y aparte de el producto gastronómico y también las bebidas que ofrece el Dux, ¿por qué debería venir la gente a esta cantina? Ay, a ver, para empezar, pueden tener la seguridad que vamos a tratarlos como en su casa, ¿no? Sin
sin ningún sin ninguna pretensión, sin ningún esnovismo. Van a encontrar bebidas originales, comida de primera, como son, como te decía, la torta típica de cantina, pierna, pulpo, milanesa, bacalao, carnitas, cochina pibil, no hay límites para eso, además de las tortas tradicionales. Paella, tenemos ¿cómo se llama? Chamorros, y adicional a eso, vamos construyendo siempre un menú, que es la botana. En una cantina es una tradición la botana, en donde pides tu primer trago, y pues te empezamos a llevar comida, no estamos hablando de snacks, no, comida. Te llevamos un caldo de oso, por ejemplo, que es un potaje hecho con carne de res, fabada asturiana, pozole, caldo de camarón. Estos pues vienen platillos mexicanos como es el chicharrón, puede ser moronga, puede ser hígado. Cambiamos constantemente nuestro menú de botanas para los clientes. Pues muy bien, muchas gracias, Enrique, por recibirnos acá en el Lux de Venecia. Al contrario. Por la estancia y la atención que nos han brindado acá. Bienvenidos al Lux Goretti siempre, gracias al Colegio de Cronistas, gracias al Fondart, ¿no? Está aquí en Azcapotzalco, y en el Lux de Venecia, que estamos ubicados en el centro de Azcapotzalco. Muchas gracias.